Nos proponemos desarrollar el cono de la figura cuyas proyecciones diédricas se aportan, cuyo vértice sube V', cuya base circular está en este plano horizontal. Ese cono, el ejercicio que nos planteamos es hacer el desarrollo junto a la intersección de ese cono con este cilindro, que tiene la base común circular y la dirección de generatrices paralelas a este eje. Proyección vertical del eje y la proyección horizontal del eje sería esta. Esta curva de la base superior estaría en este plano, a esta altura. En este caso coincide esa altura con la altura del vértice y esta sería la planta o proyección horizontal de esa base superior. Suponemos que hemos resuelto el caso de la intersección del cono y el cilindro. Este caso lo tenemos explicado en un vídeo dentro del vídeo de intersección de superficies. Se puede repasar si se quiere. Y esta curva que tenemos aquí en proyección horizontal y esta curva en proyección vertical es la intersección de ambas superficies. Lo que nos proponemos es desarrollar el cono junto a esta curva, incluyendo esta curva en dicho desarrollo. Antes de hacer esa parte del problema, vamos a repasar cómo sería el desarrollo del cono sin hacer esta parte a la que nos estamos refiriendo. Y entonces, aunque esto no es el problema exactamente pedido, pero para empezar vamos a aprovechar este repaso. También podemos recomendar ver el vídeo correspondiente de desarrollos en el sistema diédrico. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar una serie de generatrices. Para ello dividimos el polígono de la base en un número de partes iguales. Luego veremos que cuando hagamos esta parte ya del problema real que se nos plantea, eso no será así, pero de momento en lo que respecta al desarrollo de este cono, pues inscribimos aquí un polígono. Nosotros hemos metido 10 vértices, cuantos más se metan, más preciso sea el desarrollo, ya que, como se sabe, en este caso, al ser un cono oblicuo, pues ese desarrollo es aproximado. Bien, una vez hecho eso, vamos a tomar las generatrices que parten de V y que van a los vértices estos que hemos puesto en este polígono y vamos a hallar la longitud real de esas generatrices. Para hallar esa longitud real, lo que vamos a hacer va a ser un giro de eje vertical que pasa por el vértice del cono para transformar todas esas generatrices en frontales y por tanto tenerlas en proyección vertical en verdadera magnitud. Entonces lo que haremos será, vamos a numerar los vértices de ese polígono. En realidad, por cada uno de estos puntos habría que hacer perpendicular a esta línea para tener su proyección vertical y uniendo el V con las proyecciones verticales tendríamos las correspondientes proyecciones de esas generatrices que hemos puesto y uniendo V en proyección horizontal con estos puntos tendríamos las proyecciones horizontales. Bien, aquí vemos que este es el punto E y este es el punto A, que son los puntos donde se inicia la intersección de ambas superficies, que es esta línea, esta curva. Entonces, el E está muy próximo, como se ve, al 2, pero no coincide, y el A está muy próximo al 8, pero no coincide. Como el E y el A van a ser importantes a la hora del desarrollo pues utilizaremos esos puntos como referencias. Bien, dicho esto, vamos a empezar a convertir, digamos, este sería 3, aquí tendríamos su proyección vertical, ¿de acuerdo? Y esa sería la proyección vertical de la generatriz V3, que sería en proyección horizontal uniendo este punto con este. Bien, esto lo hacemos un poco a modo de, digamos, esquemático, pero eso habría que hacerlo con todos los puntos. Prolongamos esta línea, puesto que sobre esta parte izquierda es donde vamos a hacer el giro, ya digo, alrededor de un eje vertical que pasa por el vértice del cono. Y la proyección horizontal, como quiero que las generatrices queden frontales, pues no hay más que por V hacer esta línea horizontal para que al referir aquí perpendicularmente tengamos en proyección vertical esas generatrices en proyección en verdadera magnitud, en esa proyección. Tomemos la generatriz V1, haremos este arco hasta llegar hasta aquí, con lo cual ya tenemos el segmento V1 en proyección frontal. Desde este punto levantaremos perpendicular a la línea esta de referencia y uniendo con el V tendríamos aquí la verdadera magnitud ya de lo que sería la longitud de la arista de la generatriz V1. Vamos a repetir este proceso con todas. Entonces vamos a coger la VE, no cogemos el 2, vamos a coger el E puesto que ese va a ser un punto de interés, aunque esté muy próximo, pero vamos a coger el E. Tomaremos VE, haremos este arco y repetimos el proceso, levantaremos perpendicular y uniendo con V' tendríamos aquí este segmento que representa la verdadera magnitud de la VE. Repetimos el proceso con la V3, hacemos centro en V y con radio V3. Obsérvese que no se han dibujado las proyecciones horizontales de las generatrices, para no complicar demasiado la figura.
Hacemos ese arco de centro en V y radio V3 hasta llegar a este punto. Por el punto este levantamos perpendicular y aquí tendremos, uniendo con el V, la proyección vertical de la V3. Repetimos este proceso, en fin, ya no vamos a dar en ello, repetimos este proceso y vamos teniendo los distintos puntos y, por tanto, las longitudes reales de las distintas generatrices. Llegamos a la V5, como se puede ver, y vemos un detalle. Este 5 levantaremos perpendicular, como en todos, y vemos un detalle, y es que si este es el V y este es el 5, ese cono, este sería el plano de simetría de ese cono. El V uniendo el diámetro, digamos, que une V con 5 en este caso. ¿Eso qué va a significar? Pues eso es una gran ventaja, porque vamos a hacer la mitad del desarrollo y la otra mitad va a ser obtenida por simetría. Obsérvese un detalle, que como hemos partido del V para hacer la inscripción del polígono este regular, pues este 4 y este 6 son simétricos respecto a esta línea V5. El 7 y el 3 son simétricos respecto a la línea V5, etcétera, etcétera. Lo cual nos va a facilitar el proceso. Entonces, bueno, pues ahora en realidad, si hiciéramos aquí los mismos arcos, pues veríamos aquí las conclusiones de que la V3 y la V7 miden lo mismo, la V4 y la V6, etcétera, etcétera. Y la VE mide lo mismo que la VA, y la V9 mide lo mismo que la V1. Hemos puesto aquí debajo pues lo que serían los puntos para tener sus correspondencias. Una vez que tenemos eso, ya se sabe que lo que vamos a hacer va a ser rasgar el cono por la generatriz. El criterio generalmente suele ser rasgar por la generatriz más corta. Entonces vamos a empezar aquí, poner por la V1. Empezamos en el sentido contrario, o sea que podremos haber empezado por la derecha. Entonces tomamos la generatriz V1, que sería medir desde aquí hasta aquí, y lo copiamos aquí en esta posición. El punto E dista del punto 1 la medida 1E. ¿Por qué? Pues porque está esto en un plano horizontal y por tanto este segmento está aquí en verdadera magnitud. Por tanto hacemos un arco, una circunferencia de centro en 1 y radio 1E, y aquí con centro en 1 en el desarrollo y con ese radio dibujamos esa circunferencia. Y ahora uniremos VE, haremos una circunferencia de centro en V' y radio VE, que es la verdadera magnitud de VE. Y esa circunferencia la trasladamos haciendo centro aquí. Donde se corte con la anterior tendríamos el punto E en el desarrollo. Este proceso lo vamos a repetir con todos. Entonces a continuación tomaremos el segmento E3. Tomaremos un arco, una circunferencia de centro en E y radio E3, con centro en E y ese radio dibujaremos esa circunferencia, y ahora el punto 3, digamos que los puntos lo localizamos como triangulaciones, o sea que tomamos el triángulo UV2-3, del cual conocemos V2, V3 y 2-3, pues es construir un triángulo conocido sus tres lados. Hacemos centro en E y con radio E3 hacemos una circunferencia, y con centro en V y con radio V3, que sería esta, centro en V y radio V3, esta circunferencia. Esta la trasladamos con el centro a esta posición, y en su corte con el arco anterior, con la circunferencia anterior, tendríamos el punto 3. Y este proceso lo vamos repitiendo sucesivas veces con todas. En fin, ya no nos vamos a extender demasiado. Y obsérvese un detalle, hemos llegado al 5. Según hemos dicho antes, podríamos seguir haciendo el mismo proceso. ¿Pero qué ocurre? Pues que como hay simetría, según hemos dicho, este sería el plano de simetría, pues estos puntos ahora los vamos a unir mediante una curva suave. Ya se sabe que esta curva no tiene ninguna característica especial, y ahora simplemente hallando su simétrica respecto al V5 tendríamos la otra parte del desarrollo. Y entonces aquí tendríamos ya, lo único que nos quedaría aquí sería poner los números correspondientes a esos puntos. Y ya teníamos aquí el desarrollo del área lateral. Para el área total no habría más que poner en cualquier tangente a la curva en uno de estos puntos, pues la curva de la base. Y aquí tendríamos entonces pues lo que sería el desarrollo del área total de este cono. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que si ahora nosotros queremos inscribir aquí, colocar sobre estas generatrices las medidas reales de VA, VB, VC, etcétera, que serían los puntos de la intersección, pues digamos esas líneas, esos radios que van desde V a los puntos estos A, B, C, D de la intersección, esos radios en este caso no pasan por los vértices de la base que hemos tomado aquí. Entonces por eso decimos que esto ha sido un repaso de cómo se hace el desarrollo de un cono, digamos en este caso oblicuo. Esta es la transformada de la base, esta sería la base, esta es la transformada de la base después de haber sido
digamos, abierto y adaptado el cono a una superficie plana y, bueno, pues simplemente es un recordatorio. Observemos que todos estos puntos se han unido mediante una curva y evidentemente hay una incertidumbre en el camino a la hora de unir entre estos dos, etcétera. Y eso pues lo hemos hecho mediante una aproximación. Por eso decíamos al principio que cuantos más vértices inscribiéramos aquí, más próximos estarían estos puntos y por tanto más preciso sería el trazado. Nosotros lo hemos hecho con 10 pues para entender cuál sería el proceso. Y esto es un repaso, insisto, bueno, pues para no tener que recurrir al vídeo de desarrollos, pero si queréis hacer un estudio más completo de los desarrollos, que incluso ahí se explican los conos, los cilindros, los conos rectos, los oblicuos, etcétera, bueno, pues podéis acceder a ese vídeo, a esos vídeos correspondientes. A continuación vamos a resolver ahora ya el caso que se nos plantea, puesto que ya hemos visto que aquí hay esa pequeña dificultad. Esto es simplemente a modo de recordatorio. Bien, como se puede ver, hemos eliminado todos los elementos que teníamos anteriormente, dejamos aquí esto a modo de recordatorio y vamos a ver ahora el desarrollo en nuestro caso. Claro, como nosotros partimos de estos puntos de la intersección del cilindro y el cono, es como si al cono le hubiéramos dibujado sobre su superficie una línea, esto es la proyección horizontal de esa línea y esto es la proyección vertical. Lo que queremos es esa línea situarla sobre la superficie del desarrollo. En este caso, no es adecuado inscribir aquí un polígono regular de un número de lados cualquiera. ¿Por qué? Porque las generatrices que pasan por los puntos que hemos obtenido exactos de esta intersección, pues no tienen por qué pasar prolongadas por los vértices que hayamos puesto en la distribución de ese polígono en la base. Por eso lo que vamos a hacer va a ser unir V con cada uno de estos puntos y alargar esa generatriz hasta cortar en un cierto punto a la base. Y esos puntos de la base van a ser los que vamos a utilizar para establecer la transformada de la base, pero ahora en vez de definida por estos puntos que están regularmente distribuidos, sino definida por los puntos que nos salgan a prolongar, ya digo, VA, VB, VC, etc. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El proceso va a ser el mismo. De momento unimos O con A, O con B, etc. con esos puntos. Y entonces tendremos aquí este punto, este y este. Y esos puntos les vamos a poner letras mayúsculas, las mismas que tienen los de la intersección. Esos los ponemos en la base. Y ahora ya hacemos el desarrollo, pues igual, hallando las longitudes reales de estas generatrices. Insisto que no hemos dibujado sus proyecciones verticales aquí para no complicar, pero no habría más que desde este punto levantar perpendicular y unir con V'. Desde este punto levantar perpendicular y unir con V', etcétera, etcétera. No hace falta porque nosotros lo que queremos es la longitud real de estas generatrices. En teoría, el desarrollo que hagamos aquí con esta nueva disposición de los puntos de la base y el que tenemos aquí tendrían que coincidir. Habrá alguna pequeña discrepancia, pues fruto de que, pues por ejemplo, aquí entre estos dos puntos hay mucha proximidad y entre estos dos hay muy poca. Al revés, en estos dos hay muy poca y en estos hay mucha. Vamos a incluir aquí los puntos el 1 y el 9, pues porque nos van a ayudar pues para tener así y poder relacionar un desarrollo con otro. No sería necesario, pero lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues tomaremos aquí la medida E1 y A9 para tener aquí el 1 y el 9 y esto, pues bueno, para poder tener luego relacionar una con otra simplemente a nivel didáctico, no sería casi necesario, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y entonces, bueno, pues empezamos por siempre rasgamos por la generatriz más corta, siempre que es la V1, que es la misma que teníamos antes. Luego aprovechamos esta medida. Habría que hacer el proceso que hemos hecho para la longitud de V1. No lo hacemos aquí. Como ya tenemos esto pues, y tenemos la VE también, pues tenemos ya esas dos resueltas de antes. Insisto que habría que hacer el proceso. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos con centro en E y radio G una circunferencia y la dibujamos aquí, en el desarrollo. Y ahora hay que hallar la longitud de VG. Para ello hacemos centro en V y transformamos la generatriz VG en frontal. Hacemos el arco, tendremos aquí el punto G y referiríamos aquí, y uniendo con V' tendríamos la proyección vertical de la VG. No hay más que hacer centro en V' y con radio en V'G trazar una circunferencia, y esa circunferencia pues la reproducimos aquí. De modo que nos corta a esta que teníamos trasladada aquí en este punto y ese sería el punto, digamos, correspondiente en ese desarrollo. Repetimos ahora el proceso con GD, que como se ve está muy próxima. Pues hacemos centro en G y con radio GD hacemos esto. Hacemos ahora la longitud de VD. Para ello hacemos el giro del D y tendremos aquí la VD ya por el mismo procedimiento. Hacemos centro en V' y con abertura V'D
tendremos esa circunferencia que la trasladamos y en su corte con esto tendríamos aquí el punto D. Este proceso lo repetimos y ahora haremos la DC. Pues haríamos una circunferencia de radio de centro en D y radio de C, la trasladamos a la figura del desarrollo y ahora ya haremos la longitud de VC. Pues hacemos el giro, igual que hemos hecho antes, llegamos hasta esta frontal, levantamos por aquí perpendicular y aquí tendríamos el punto C, que unido con V' determine la longitud de VC. No hay más que hacer centro en V' y radio V'C, hacer esa circunferencia y trasladarla ahora aquí, la cual corta a la que teníamos de aquí en este punto y ese sería el punto C. Una vez que tenemos esto, pues ya tenemos la mitad del desarrollo. No habría más que, o sea, que sería el equivalente a esta mitad. En teoría esto y esta curva tienen que coincidir. Aquí obsérvese que los puntos de unión están de una manera distribuida regularmente, mientras que aquí están con la distribución que nos ha salido al prolongar las generatrices que van de V a los puntos de intersección. Bien, haríamos esto y ahora por simetría tendríamos ya la otra. Una vez que tenemos aquí ya el desarrollo, pondríamos aquí las letras correspondientes y tendríamos ese desarrollo. Obsérvese que, como en el caso anterior, hemos empezado por V1 y hemos ido en este sentido, y aquí digamos que ese sentido es el contrario. Digamos que si quisiéramos que fueran coherentes, vamos a decir, no habría más que a esta chapa, la chapa que hubiéramos recortado con esta forma, darle girarla, en fin, hasta ponerla en la posición, digamos, del negativo, vamos a decir, en posición contraria. Eso no afecta porque en realidad lo que nos interesa es recortar esto y utilizaremos una cara u otra de la chapa para que se parezca a esto. Pero vamos, esto es un tema que es irrelevante en lo que respecta al problema. Bien, dicho esto, ¿qué hay que hacer ahora? Pues ahora lo que hay que hacer es posicionar todos estos puntos sobre las correspondientes generatrices para tener la forma de la intersección marcada sobre el desarrollo. Y entonces lo que hay que hacer es ver que tenemos que hallar la longitud real de VF, VB, VC minúscula, VD, VG, etc. Y entonces, sobre cada una de ellas, por ejemplo, si hallamos VB, pues VB, la medida esa la llevaremos sobre la generatriz VB en el desarrollo. Si esta es la VB, que la tenemos aquí, esta es la VB del desarrollo, la total, pues sobre ella llevaremos una parte que sería esta en verdad magnitud. ¿Cómo tenemos esas verdad magnitudes? Pues como todos estos puntos se sitúan sobre las generatrices que acabamos de obtener, sabemos que cuando hacemos un giro alrededor de un eje vertical, todo punto y su girado está en un plano perpendicular al eje. Luego entonces no hay más que por cada punto de la intersección en proyección vertical hacer una línea horizontal, que sería la perpendicular al eje, y en su corte con la generatriz correspondiente de en verdad magnitud, tendríamos ahí la longitud de la parte de generatriz que hay que localizar. Y entonces, de esta manera, pues vamos a ver ahora que, por ejemplo, por el punto F' hacemos esta perpendicular, corta aquí a la UF en este punto. Obsérvese que este es el F, pues corta en este punto. Pues ahora, una vez que tenemos eso, la distancia real de V a F, que aquí es oblicua a esa recta respecto a los planos de proyección y por tanto no está en verdad de magnitud, la longitud real de VF sería este segmento que va desde V' hasta este punto. Pues ahora, una vez que tenemos eso, tomaremos este radio, de centro en V' y radio hasta aquí, y dibujaremos una circunferencia. Y con centro en V la trasladaremos a esta figura. En su corte con la VF tendremos este punto, que sería el punto F de la intersección. Y ahora repetimos el proceso con cualquier otra. Por ejemplo, cogemos el B, pues por B hacemos esta perpendicular, corta la VB, es esta que parte de este punto de aquí abajo, pues corta en este punto a la VB. Pues ese punto no es el extremo, y hacemos la circunferencia de centro en V y radio hasta ese punto, que es la longitud real, y aquí con centro en V dibujamos esa circunferencia que corta la VB en un punto que sería este de aquí. Ese punto nos permite ya ayudarnos para el trazado de lo que estamos haciendo. Y repetimos el proceso con todas. Cogemos la VC, esta es la horizontal, nos corta a esta de aquí en este punto, y ahí tendríamos ya el punto en cuestión. Circunferencia, circunferencia y C. Y una vez que tenemos esto, volvemos a lo de antes. Vemos que ya la VC era el eje de simetría. Digamos, el plano que contiene esa generatriz es el plano de simetría. Por tanto, uniendo estos tres puntos, tendríamos ahí la mitad de la curva, partiendo de la, evidentemente, puesto que la curva parte de la, y ahora, por simetría de esta línea respecto a este eje de simetría, tendríamos ya la otra mitad. Y este sería el desarrollo pedido de la curva de intersección. Y aquí tendríamos ya lo que se nos pedía en el problema. Para que se vea bien, hemos dibujado en azul la base del cono,
que esa es la transformada de la base, y hemos dibujado en rojo lo que sería la intersección. Y la hemos puesto aquí en rojo, que esto sería la transformada de la sección. ¿Qué interés tiene este desarrollo que acabamos de hacer? Pues que si esta curva es la intersección de este cilindro y este cono, y quisiéramos fabricar en chapa pues una pieza que fuera el cono y de esta intersección saliera este cilindro, pues de alguna manera esta es la curva que hay que marcar sobre la superficie para que cuando fabriquemos en chapa el cilindro, que tendrá esta curva también en su desarrollo, cuando lo fabriquemos, se ajuste perfectamente y formen las dos una superficie, un cuerpo mixto, formado por la parte del cono que va desde el vértice a esta intersección y luego desde la intersección hacia afuera con forma de cilindro. Y esa es la aplicación de este tipo de ejercicios. Podríamos, que lo podemos hacer en un posterior vídeo, desarrollar ahora el cilindro con esta curva situada sobre él, de modo que cuando dibujemos en chapa ese cilindro y lo cerremos soldando por las generatrices de apertura, y hagamos lo mismo con este cono, pues las dos superficies formen un conjunto constituido por el cono y de esta intersección hacia afuera del cilindro. Y esa es la aplicación de este tipo y es muy corriente en calderería, en todo este tipo de mecánica, digamos, de la chapa, pues digamos que sería la aplicación. Habría que recortar en la chapa esta forma, y este contorno que queda aquí sería la porción de cono que queda para luego insertarlo al cilindro.